Hola, hola, gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Creciente ola de violencia en Cuba deja 18 muertos en julio, según el OCC. Durante el mes de julio, al menos 18 personas murieron en Cuba como consecuencia de la creciente ola de violencia que azota la isla, según un informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Estas muertes, ocurridas en diversas provincias del país, se debieron a riñas repentinas, ajustes de cuentas, femicidios, homicidios durante robos, detalló el observatorio en su informe mensual. Los robos, asaltos y estafas presentaron 27 entradas en el registro de protestas y denuncias públicas del observatorio. En julio, estos incidentes se incluyen también en arrebatamientos de teléfonos celulares hasta el robo de toneladas de alimentos con el presunto fin de revenderlos. Un caso lamentable que fue el adolescente Gianfranco de 17 años, quien fue asesinado a puñaladas a la salida de un estudio de música en el centro Habana. Una fuente familiar informó que el asesino había sido detenido. Otro incidente grave fue el asesinato de Efraín Custodio de la tienda en divisas El Rocío, en Reparto Bahía, municipio Habana del Este. El cuerpo de Efraín, de 51 años y residente en regla, fue hallado en un basurero con un machete al lado. Según reportes en plataformas digitales, Efraín fue asesinado mientras trabajaba, presuntamente por ladrones. Se presume que entraron a la tienda a robar. Al parecer estaba muy golpeado y había sufrido tortura, describió en redes sociales el reportero de sucesos. El observatorio señaló también que 3 personas murieron atropelladas por vehículos cuyos conductores se dieron a la fuga. También subraya otros sucesos violentos que no resultaron en pérdidas de vida, pero reflejan la tensión y desesperación de muchos cubanos inmersos en esta crisis. Por ejemplo, el Carnaval de Santiago de Cuba fue escenario de constantes peleas entre grupos de jóvenes, reflejo de la creciente violencia social. Un informe mensual dejó un proyecto apodado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Destacó la gravedad de la situación en una entrevista. Cartaya señaló que en la sesión de desaparecidos hubo 13 casos en julio, 6 de ellos mujeres y niñas, algo sin precedentes en Cuba. El robo de las motorinas, prácticamente una ola, y ha habido personas heridas, es algo que no tiene solución, por lo menos en las condiciones actuales. No parece que por más presión que le pongan a los policías van a poder resolver este problema, y la población está crispada también, está asustada de que si un hijo sale a la calle a lo mejor no regresa, expresó este joven. Por otro lado, el observatorio contabilizó con un total de 521 protestas y denuncias públicas en julio que evidencian el descontento generalizado que hay en la población por el régimen que actualmente gobierna. En el ámbito de salud pública, la situación se agravó en julio por la epidemia de fiebre del oropuche, sumada a los virus latentes de influenza, dengue y COVID-19. La falta de combustible para fumigar fue una carencia crucial en el control de los vectores, aunque es solo una de las muchas dificultades que enfrenta el cubano ante la propagación de los arbovirus. El observatorio reportó 3 muertes relacionadas con el dengue en el periodo. Otras denuncias en este campo incluyeron muertes por negligencia médica, falta de insumos básicos, medicinas y ambulancias. Señores, la situación en Cuba sigue siendo alarmante, con un incremento de la violencia y una población que cada vez está más descontenta con el régimen y las condiciones de vida en las que están sometidos. De igual forma, vamos a dejar por acá esta directa. Escuchemos con mucha atención. El motivo de esta directa es porque de cierta forma me siento afectado por alguna publicación que están haciendo en las redes sociales. Y estoy viendo cómo los youtubers y fundamentalmente, o no fundamentalmente, sino los cubanos del exilio, se están haciendo eco de un video que publicó un venezolano donde hablaba de la situación del apoyo militar que está enviando la dictadura cubana a Venezuela, y en ese video se refiere a que los cubanos somos unos cingados. No entiendo el por qué hayan cubanos que se conviertan en voceros de este video, cuando saben ustedes bien, aquellos cubanos que viven en el exilio, que el pueblo de Cuba no tiene decisión ninguna sobre la voluntad de la dictadura, que la dictadura hace en este país lo que se le antoje y que para nada consulta con el pueblo. Entiendo la indignación de ese venezolano
por sentirse, digamos, traicionado por Cuba, y no es Cuba, sino el gobierno de Cuba, apoyando a la dictadura. Pero no entiendo el por qué tiene que lanzar esas palabras de ofensa hacia el pueblo cubano, tildándolo de cingado. Y entonces lo que más me molesta de todo esto no es la opinión ni el criterio que tenga ese venezolano, sino de ver cómo las redes sociales, los youtubers, se han hecho eco de este mensaje. Y aquellos que lo han compartido, que son en su inmensa mayoría, para decir la mayoría, de los cubanos en el exilio, porque no he visto todavía una publicación o compartida o hecha de un cubano de a pie de aquí de Cuba que se haya hecho eco de ese video. Decirle a ese venezolano, decirle a esos cubanos que se han prestado para difundir ofensas al pueblo de Cuba, que no tiene derecho a hacerlo. No tiene derecho a hacerlo. El pueblo de Cuba actúa por sí, por lo que es capaz de hacer, por la voluntad de hacer, por la decisión de hacer. Y no todos los cubanos somos unos cingados. No todos los cubanos somos unos cingados. Sinceramente, me siento ofendido. Y como yo, igualmente se deben de sentir todos mis hermanos de lucha, que sabemos que entregamos nuestro corazón, nuestra alma y nuestra vida por la libertad de este pueblo. Y me duele sinceramente más que todo que aquellos cubanos en el exilio se hayan hecho eco de ese video. No quiero mentar nombres de los cubanos que se han hecho eco de ese video, pero sí quiero preguntarle a esos cubanos, ¿dónde está la demostración de valor que tuviste en Cuba para hacerte eco de ese video? Si hay alguien por ahí que me diga, mira, yo puedo hacer esto y decir que el pueblo de Cuba son unos cingados porque yo hice esto y esto y esto y esto y esto y no tuve el apoyo del pueblo, que salga y me lo diga. Pero no le permito a nadie que ahora que vive en libertad es cuando ha tenido el valor de alzar su voz, que venga a desprestigiar a su propio pueblo.